Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Satnam, bienvenida, bienvenido. Espero se encuentren súper bien. Y hoy estoy haciendo un experimento que además es toma 2, porque hicimos toda una grabación y luego nos dimos cuenta que no se estaba grabando viva. Bueno, pero es todo parte del aprendizaje. Justo vamos a hablar mucho de eso, del aprendizaje. Y es la primera vez que tengo en este espacio una persona invitada, que además es nada más y nada menos que mi madre. Y tengo ganas de hablar con ella sobre este tema desde hace muchos años, 2020 específicamente. Y alguna vez le había dicho, mami, te voy a entrevistar, mami. Bueno, al final, pues no lo hice hasta ahora. Resulta que en 2020 yo empecé a preparar la primera edición del curso Los Chakras en la Vida Real. Y cuando estaba profundizando en el contenido de cada uno de los chakras, específicamente en el primero, profundizando en todo lo que significa nuestra estructura física, los huesos, los músculos, los tendones, lo que somos sólido, lo que es materia, que se parece tanto al universo material que nos rodea, empecé a hacer ciertas asociaciones con todas mis prácticas y los aprendizajes de todos los años de danza y de danza teatro y de muchas técnicas somáticas que aprendí tanto para fines terapéuticos como para el trabajo escénico. Si no lo saben, yo soy artista escénica de profesión. Empecé a acordarme que en muchas de las fotos donde yo era bebé estoy en el piso. Y las fotos que más recuerdo específicamente son de el patio trasero del lugar donde vivíamos, que era un pueblitito. En aquel entonces no vivía casi nadie. Pastito y una lonita en el piso y en el pasto, pues, y ahí yo de bebé, ¿no? Con la pancita en contacto con la tierra, en este caso real, ¿no? Con el piso, lo sólido, pero además con la tierra real. Y entonces le empecé a preguntar a mi mamá acerca de esto, que además de ser mi mamá, también profesionalmente se ha dedicado, ahora les va a contar ella, pues a trabajar con bebés, con niñas, con niños en diferentes ámbitos de su desarrollo. Y entonces ella me contó que todavía no sabía muchas de estas cosas que hoy les va a contar a ustedes, pero yo siempre le digo, intuitivamente, ma, por algún motivo, esto ya obviamente por eso también te desarrollaste profesionalmente así. Esto intuitivamente lo ibas haciendo y tuvo un impacto o más de un impacto en mi forma, en mi desarrollo, en mi crecimiento y en mi forma de estar en el planeta y de vivir mi vida. Entonces, bueno, después pasaron los años, yo profundicé en el yoga, disciplina en la cual el piso es muy importante. Después empecé a dedicarme al teatro y sigue habiendo mucho contacto con el piso. Trabajamos mucho descalzos, mucha expresión corporal. Luego me empiezo a especializar en técnicas físicas para la escena. Empiezo a estudiar con una maestra de danza, con Carmen Correa, toda una cosa que ella creó que se llama cuerpo con sentido orgánico. Y Carmen todo el tiempo partía del piso y me enseñó un montón de técnicas que a la fecha practico y enseño. Y luego tomaba clases de contact y siempre era del piso, ¿no? Incluso hoy, tomando clases de tango, Fabián, el profe, siempre dice, Santiago, perdón, Fabián es mi profe de Ayurveda. Santiago dice que pienses en el piso, ¿no? Que empieces en el piso para empujarte. El piso y su fuerza de gravedad también son este binomio, ¿no? Que nos permite pues ser los seres que somos. Entonces, bueno, para hablar de esta relación con el suelo, específicamente cuando somos muy bebés, si tienes un bebé cerquita o tuyo o cerca para que propicies su contacto sobre muchas cosas que mi mamá te va a contar hoy, porque tienen razones muy importantes y muy poderosas. Y luego también podemos explorar un poquito cómo en la edad adulta, si hemos tenido esta gran desconexión que tenemos la mayoría de los seres humanos,
cómo es que nos podemos ir beneficiando de ir recuperando este contacto con suelo sólido, firme. Así que bueno, mami, bienvenida, gracias por participar del experimento y por hacer esta toma 2. Gracias a vos. Sí, ya estábamos terminando y nos dimos cuenta que no se había grabado nada. En fin, soy Gladys Rodríguez, la mamá de Mukia, y bueno, aquí estoy. Estudié psicopedagogía en la universidad en Argentina y después hice una especialización en psicomotricidad que me fue dando la pauta de muchas de las cosas que después he ido experimentando. No con mis hijos, en esa época todavía no había hecho esa formación, sino con niños ajenos en kinder, en jardines de infante y demás. Claro, pero lo hiciste conmigo y con mi hermano. O sea, sí hiciste esto. Me estabas contando de mi abuela que te contaba ella que te amortajaba como una especie de momia, ¿no? Sí, eso me contaba mi mamá, que si viviera ahora tendría como 100 años o más, y que cuando su mamá le contaba, o sea, mi abuela, la bisabuela de Marina, Ángela, a los bebés no sé exactamente con qué, con mantas, que serían de algodón, porque en esa época no existían otros materiales más que naturales, los envolvían como si fuera pues una momia, ¿no? No sé si lo harían del cuello hacia los pies o de los pies hacia el cuello, pero a los niños les dejaban los bracitos pegados al O sea, cuerpo. pero la finalidad era literalmente inhibir movimiento. Esa era la finalidad. Exactamente, no sé cuál era el objetivo en ese momento. Después se fue descubriendo la importancia de que los niños muevan sus brazos, muevan su cabeza, muevan sus piernas, o sea, que se toquen, que los toquen. Después se fue descubriendo. Bueno, ¿y qué va pasando cuando un bebé, ¿no? En lugar de ponerlo en un corralito o en otra superficie de este tipo, blandita, que se mueve, ¿qué pasa cuando un bebé lo ponemos en un espacio como este que está en las fotos y que luego vos me contaste, ¿no? Que cuando estábamos adentro, de hecho también hay fotos de eso que recuerdo, que adentro de la casa ponías unas cobijas y ponías todo alrededor como una murallita de cojines que sirviera como espacio contenedor, pero donde nos pudiéramos mover libremente, ¿no? Como me contaste, ¿no? Que esto sí que no me acuerdo, con ropa holgada, con ropa que nos permitiera movernos, etcétera. ¿Qué va pasando con un bebé cuando está en esa circunstancia, Ma? Bueno, la importancia de que esté en el piso y no significa que abandonado, al contrario. El hecho de dejarlo en el piso si es invierno y hace frío, que tenga una manta, no un colchón, porque del colchón, en el momento en que empieza a ser capaz de rolar, se puede caer al piso y se golpea. Si el colchón tiene, no sé, 15 o 20 centímetros. Hablo de una manta, una frazada, una Sí, cosa sí, así. lo más cerca del piso y lo más sólido posible. Exactamente. Eso le da seguridad. ¿Por qué? Porque el piso no se mueve. Bueno, En México sí. en México sí, Dios nos libre, Sí, pero bueno, sí, eso sí, es sí. aparte. Le da la posibilidad de, a medida que sus estructuras, tanto óseas, de crecimiento, de su tono muscular, le permiten, va siendo capaz de moverse. Pero ¿por qué dije que no es que lo dejamos tirado en el piso? Porque los adultos, si bien no lo tenemos que adiestrar o enseñarle a hacer los movimientos, él los va a hacer a medida que esté maduro para eso. Sí. De cualquier manera, el adulto tiene que estar al pendiente a través de la mirada, a través de ponerle una música que pueda saber que le guste o probar con distintas músicas hasta que vea que su niño le gusta ese tipo de música, cualquiera que sea.
tocarlo, decirle palabras cariñosas. No es dejar al niño tirado en el piso, es dejarlo para que sus brazos, sus piernas, su cabeza se muevan según sus necesidades y su nivel de madurez. Por eso la importancia de que la ropa, si hace frío, sea ropa holgada, que le permita moverse, y si hace calor, pues que esté prácticamente desnudo para que pueda tocarse, explorar su cuerpo. Habrán observado cómo los bebés se llevan los piecitos a la boca, se chupan los dedos de los pies, en fin, para que el niño tenga acceso a lo que, según su madurez, tiene posibilidades de hacer. Claro, sí. A mí me parece, por mi propia experiencia en la vida adulta, obviamente, de usar el piso como un aliado, como un amigo, como... Tal vez sea por haber crecido así, no lo sé, pero en todo lo que he hecho físicamente, que ha sido mucho, o sea, siempre a lo largo de mi vida estuve practicando alguna disciplina física en contacto con el piso, siempre lo tengo en cuenta y siempre registro que si cuanto más lo tengo en cuenta, más ligera incluso soy. Tener en cuenta que el piso es una superficie sólida en la cual me puedo sostener, apoyar, tomar impulso, hace que mi cuerpo de alguna forma se vuelva más ligero. Es como que hay algo muy concreto que me está auxiliando en mi movimiento. No sé cómo explicarlo bien, pero me parece a mí que si un bebé, que es un ser humano que está en un proceso de maduración en muchos sentidos, si tiene esta posibilidad, puede ir y se le permite el espacio libre, como estabas diciendo antes, no agarrar al bebé ponerlo de costado, ponerlo de boca abajo, ponerlo sentado, no, dejar que el cuerpo instintivamente haga lo que tiene que hacer, porque tenemos un instinto. Y además un nivel de madurez que te lo permite. Por eso los adultos muchas veces tenemos tantos problemas de columna, porque nos sientan, sujetan nuestra espalda con cojines, cuando no está nuestra columna madura para ser capaz de tener la posición erguida. A ver, ¿cómo está eso? Eso no me lo sabía otra vez. O sea, ¿cuándo alrededor de los 6 meses, es una regla general, pero hay excepciones, ¿no? Según cada niño es un ser individual y tiene su tiempo. Exactamente. Pero yo recuerdo fotos mías de cuando tenía, no sé, 4 meses, muy monona, con un vestidito, todo piripipí, y resulta que atrás tengo cojines, porque wow, ¿cómo no vamos a hacerle una foto al bebé sentado y, en fin? El bebé tiene que llegar a sentarse solo. En ese espacio que digo, no va a empezar de un día para el otro. Todo es un proceso. Se va a dar vuelta para un lado, se va a dar vuelta para el otro. En algún momento se va a poner de cúbito ventral, en otro momento se va a poner de espalda y en algún momento se va a sentar. Pero cuando esté lista su estructura física y su sistema nervioso. Exactamente. También es muy importante que los niños estén rodeados de muebles, objetos que sean sólidos y no peligrosos, porque cuando comience, por ejemplo, a gatear y se desplace, se va a encontrar encuentra un objeto sólido en el cual apoyarse, va a empezar a incorporarse, lo va a usar como sostén. Exactamente. Va a empezar a querer pararse y después va a desplazarse sujeto de ese mueble y hasta que un día va a aprender a caminar solo. Entonces es importante que los muebles también le transmitan una sensación de solidez y de seguridad, que sean algo en lo cual se pueda afirmar y agarrar. Claro. Estaba pensando en esto, que querer adelantar procesos es un muy mal hábito que tenemos, ¿no? Empiezo hoy, quiero terminar de aprender ayer. En general, por lo menos en esta época, no sé cómo habrá sido hace unas décadas con velocidades menos intensas que ahora, pero este es uno de los males de esta época, ¿no? Tenemos muy poca tolerancia a la frustración, al proceso de aprendizaje,
y veo con preocupación que hay como una insistencia en querer entretener a los niños, en querer resolverles el proceso, en querer darles todo masticado en la boca, ¿no? Exactamente. Y entonces me parece muy importante, pensando además que somos un ser animal y que tenemos un instinto animal que hay que saber que existe y que considerar y que respetar, además, porque va a influir mucho en nuestra salud. Me gustaría que profundizaras un poquito en esto que acabas de decir de la columna vertebral y todo lo que puede favorecer permitir todo este proceso en un espacio adecuado, de no querer ir empujando, Exactamente. adelantando etapas que no estamos listos, ¿no? Exactamente. Eso pasa mucho incluso en mi disciplina, Ma, que, o sea, la gente quiere tener una experiencia hoy de algo. Y entonces es lo que siempre les digo, bueno, pero ¿para qué te sirve esta experiencia si tu ser no está maduro para recibirla, ni siquiera la podés aprovechar, ¿no? O sea, uno tiene que llegar ahí. Y llegar ahí es un proceso madurativo, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Yo recuerdo mi experiencia con niños más pequeños a partir más o menos del año y medio en un taller de psicomotricidad. Que diste 15 años, Sí. no 3 días. No, lo di en un kinder Montessori realmente hermoso. ¿Qué, eran 2 veces por semana o 3 que ibas ahí? Dos. 2 durante 15 años. Sí. En algún momento tuve también como grupos completos, pero ahí estaba de más de 10 niños. Yo en mi taller nunca pasé de 10 niños, porque el ambiente propicia el movimiento, subirse a una escalera, aventarse con una colchoneta abajo. Si yo estoy sola y tengo más de 10 niños, no puedo estar observando con detenimiento. Sí. Tenías auxiliares cuando eran los grupos más grandes. Exactamente, que eran las maestras de los grupos. Entonces, incluso a ellas les di una capacitación. Ajá. Como para que no intervinieran, porque de repente me pasa que fulanito, sultanito, no sé. Sí, como que daban instrucciones. Y entonces justamente se trata de lo opuesto. Sí observar, sí propiciar. Sí cuidar. Sí cuidar que nadie se lastime. En los 15 años, 2 niños se me lastimaron. Eso recuerdo. Pero bueno, fueron accidentes que nadie está libre de que les ocurra. Uno recuerdo que se llevó por delante la pata de un brincolín y otro se corrió una colchoneta y dio con su frente en el piso, entonces... Pero ibas a decir que en todos tus años de experiencia estábamos hablando de los procesos madurativos y de permitirlos. No intervenían los adultos, o sea, te tienes que limitar a observar y en todo caso apoyar el proceso de ese niño. Creo que te conté en la grabación fallida de un niño que recuerdo que era muy tímido, niño pequeño, no creo que tuviera más de 3 años en ese momento. Y se quedaba, y acaba el ejemplo, se quedaba pegado a la pared. La pared es un lugar seguro, el piso es un lugar seguro y la pared es un lugar seguro para aislarse del grupo si los demás niños me intimidan, me dan miedo. Había uno específicamente que lo agredía con cojines, porque no se permitía pegar directo. Especifiquemos que cuando hablamos de agresión, estamos hablando de una agresión que está permitida dentro de un espacio lúdico-pedagógico, que tiene reglas. Exacto. Y que tiene una finalidad, ¿no? Exacto. Porque también está muy mal concebida la agresividad, pero hay de agresividades a agresividades, y hay veces que de cierta forma es más saludable que tragársela. Exactamente, los niños para poder ponerse en contacto con otro tenían un cojín en el frente de su cuerpo, tanto el niño como el contrincante. Bueno, un niño lo agredía a Javier continuamente,
Y Javier se mantenía como apoyado en la pared. Amedrentado, como ahí Sí, cohibido. exactamente. No tenía como los elementos para hacerle frente a este otro niño que además era más grande que él físicamente. Bueno, hasta que un buen día se trenzaron a cojinazos unos con los otros y ahí Javier empezó a interactuar. O sea, pudo romper su aislamiento, ponerse en contacto con el grupo y bueno, a través de, no digamos de vencer a este niño, sino de ser capaz de hacerle frente, porque además era a través de un cojín, pero recuerdo que le dio de a cojín, 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 le pegó, le pegó, le pegó, le pegó. Claro, no lo lastimaba. No, pero bueno, todo este tiempo, que no sé si habrá durado semanas o meses, No recuerdo exacto, hace muchísimos años. sí, pero en todo este tiempo vos no estabas interviniendo, vos solamente estabas propiciando un espacio seguro para que todo esto fuera madurando y desenvolviéndose. Exacto. No estabas ni diciéndole, perenganito no le pegues, sultanito defendete, pi. Que esa ahora te cuento esto, en el teatro, me fuiste a ver, ¿te acordás? El domingo Sí. antepasado. Yo tengo una obra de teatro para niñas y niños pequeños, 4, 5, 6 años, es como el público de mi obra. Bueno, son niños todavía muy mamá y papá dependientes, ¿no? No son como los niños de 10, 11 que ya quieren lanzarse al mundo. Entonces entran a la sala de teatro, ahí a un espacio nuevo, donde quién sabe qué va a pasar, en general bastante cautelosos, ¿no? Y nosotras con Carolina es mi compañera de trabajo en Patio de Juegos, la compañía, descubrimos hace unos años. Nos tocó dar funciones en una sala de teatro que tenía unas condiciones muy particulares, entonces nos dimos cuenta que si no poníamos a los niños adelante del todo, los niños no iban a ver nada. Como en esta obra no hay ficción en el sentido de que hay cuarta pared y nunca me ven, sino que yo recibo al público, interactúo y les digo hola, soy Marina y les voy a contar una historia, se prestaba muy bien para que entonces yo hiciera esa relación directa de hola, ¿cómo estás? Con la niña, el niño, y les invitara a pasar al frente. En todos los años que tenemos haciendo eso, son poquísimos los niños que no se quieren separar. Cuando no quieren hacerlo, la que menos quiere es la mamá o el papá. Eso es una, ¿no? El que tiene miedo, que no sé qué puede pasar en un teatro pequeño de 50, 70 personas, no hay mucho peligro, de hecho no hay peligro. No, ninguno. Ninguno. Pero bueno, descubrimos que era buenísimo hacer eso. Y entonces a partir de ahí, para el siguiente teatro que fuimos, que hicimos una temporada larga, fuimos y compramos estos pisos de foamy que se encajan como si fueran un rompecabezas, quitamos la primera sala de la butaquería y pusimos esto. Y entonces a partir de ese momento, en todas las funciones que damos, en cualquier teatro de cualquier lado, siempre les estamos invitando a las niñas y a los niños a ocupar la primera fila. Y esto tiene una ventaja colateral, que es que el niño tiene una experiencia propia y personal, no mediatizada, ni por su mamá, ni por su papá, ni por su abuelita de lo que está viendo. Porque lo que nos damos cuenta, y tengo lo mismo, 10 años haciendo esta obra, decenas de funciones, no es una experiencia de 2 días, ¿no? He dado funciones en todo el país, en más de 50 teatros distintos, que las mamás y los papás suelen estar demasiado pendientes de lo que está experimentando el niño o la niña. Y hasta queriendo mediatizar la experiencia, explicándosela. No dejándole que el niño sienta lo que quiera de lo que ve. Y además esto es un fenómeno que te puede dar fe cualquier persona que dé talleres de teatro en kinder o primaria. Una cosa son todos los ensayos. El día de hacer la presentación frente a los papás, todos los niños cambian. Porque la sola presencia tan directa de la mamá o el papá hace que el niño cambie. No es culpa de la mamá, no es culpa del papá, no es culpa de nadie. Es así, sucede. No sé, seguro está estudiado eso y no tengo idea. Pero entonces
es muy interesante esto que sucedió por azar y que ahora acaba siendo una práctica de la obra, porque nos dimos cuenta que es muy, muy benéfico. Los niños disfrutan más, las mamás y los papás disfrutan más, es como más plena ¿no? Y encima de todo, yo como artista que estoy en el escenario contándoles la historia, los tengo en primera fila y los tengo solamente conmigo. Entonces puedo establecer con ellos una relación directa. Hasta visual. Sí, visual, sonora, ellos me responden, me dicen cosas. Es mucho más rico todo para todos los que estamos ahí cuando cada quien cumple su papel sin invadir el del otro. Eso es lo que quiero decir. Yo soy el artista, el niño es el niño, la mamá es el adulto. Está más atrás, no puede sugerir, ni Exacto. decir, ni poner freno a ninguna expresión. Porque los niños, de la cantidad de veces que fui a ver esta obra, te hablan, te dicen, se manifiestan. Y alguno que otro por ahí, los primeros minutos todavía está medio dudoso y mira para atrás a su mamá y empezó la obra y se olvidan por completo, ¿no? Porque, bueno, es así. Entonces, me parece muy lindo esto que me estás contando y me parece que tiene mucho que ver con esto de somos muy impacientes con nuestros propios procesos y creo que acordarnos de todo esto, y si tenemos niñas o niños con los que tengamos una relación cercana de hijos, sobrinos, o somos maestras o lo que sea, tomar en cuenta que hay un proceso y que cada persona vamos a llegar a los lugares que tenemos que llegar cuando tengamos una maduración, que tiene que ver con un sistema, en el caso de los niños, hasta de óseo. Por supuesto. ¿No? Una columna que se pueda mantener poco a poco erguida por sí misma, no a la fuerza. Incluso los papás les transmitimos a los niños miedo. Eso lo he visto. Niños que no son capaces de hacer, no digo grandes cosas, en una escalera adosada a la pared, por ejemplo, hay quien la mira y nunca se acerca. Hay quien se sube al primer escalón. Son escalones como redonditos, como redonditos, porque es una escalera que está adosada a la pared, por supuesto con tornillos, y se puede subir un adulto que no se va a caer. No, de hecho, ¿te acuerdas que tenías antes de entrar al Montessori, tenías en un cuarto en mi casa tu gabinete de psicomotricidad y esta escalera estaba ahí? Y yo me estiraba todos los días en esa escalera. Sí, es hermosa para estirar la columna. Bueno. Cuando estaban los niños tenía una colchoneta abajo. Exactamente, porque hay quien se siente seguro y se avienta del escalón. Los escalones llegan casi hasta el techo. Incluso el niño que es más seguro de sí mismo, su límite es el techo, porque el último escalón le hace tocar el techo de la sala. Pero hay quien es capaz de subir, luego se da vuelta de frente para aventarse en la colchoneta. Pero cuando se da cuenta que está muy alto y siente miedo, muchos, recuerdo perfecto, se bajan y llegan a 3 escalones del piso, a 2, hay quien de a 1. Absoluto silencio respecto de lo que cada uno es capaz de hacer. Totalmente. Sí, se estimula o hay quien vocaliza y dice, me da miedo. Pues aquí te estoy yo mirando y abajo hay una colchoneta. Si él manifiesta miedo, cuando ya es un niño de 3, 4, 5 años, uno le puede decir, aquí estoy yo, abajo está la colchoneta. Pero siempre validando el miedo. Ah, claro, por supuesto. Porque también empujar a otro ser a que... No. Antes de tiempo, ¿no? Claro, se aviente, no. Te tiras del escalón que tú sientas ganas de tirarte. Uh-huh. Y es un logro así espectacular. Sí, lo dice la obra, ¿no? Es un pequeño salto para la humanidad, pero un gran salto para Moritz, porque para una niña o un niño pequeño, bueno, pero es un logro que además que es muy bonito, Ma, porque tiene que ver con sentirse capaz. Exactamente. De hacer algo. La autosuficiencia, el amor propio, pues muchas cosas. Uh-huh. Verdaderamente, es muy importante.
A mí que me gusta mucho estar en el piso, sentada incluso, no soy muy amiga de las mesas y las sillas, creo que de hecho son muebles que sería mejor, creo que si no existieran, casi casi nos favorecerían bastante a las caderas, a la columna, pero bueno, hace muchos años que por el amor al piso que tengo, muchísimos años que no se usan zapatos adentro de los lugares en los que vivo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso me estaba acordando de cuando escalaba, cuando iba tanto a Pachuca y tenía ¿cómo se llamaba? Como mi gurú de la escalada, Zenón, un señor increíble, que él siempre decía que la de la montaña es mugre limpia, ¿no? Si es que mugre es la de la ciudad, la del neumático, la del el escape del coche, eso es mugre. La tierra, el pasto, la baba del caracol, la plantita, eso no es mugre. Eso es tierra, vida, que es, no sé, entorno, ¿no? Entonces no entrar con zapatos a mi casa me permite no traer la mugre real al piso y poder usar el piso. Porque me ha pasado muchas veces que cuando vuelvo muy cargada de alguna interacción social o de estar en la calle o el calor, el agobio, es súper liberador tirarme al piso. Es muy diferente que tirarme al sillón o a la cama. Es otra cosa. Es como un ejercicio de despojar, de permitir que esa superficie, que no sé si será más por la forma en la que crecí o por qué, yo la siento segura. O sea, si yo me tiro al piso de espalda, boca arriba, yo me siento a salvo, me siento segura y me siento que algo me sostiene. Y que entonces hay una sabiduría y una contención en algo más grande que yo, que no tengo que hacer nada, que estoy ahí y me está sosteniendo el piso. Te dejas estar. Me dejo estar, eso, y puedo estar en paz, ¿no? Claro, un niño no lo puede, un bebé no lo puede intelectualizar, como está diciendo Marina, pero sí Sentirlo. puede sentirlo en todo su cuerpo y su mente, más porque los niños son como esponjitas que todo lo que viven y sienten a través de todos sus sentidos lo van incorporando. Entonces le estamos permitiendo al ponerlo en el piso aislado, como dije antes, o sobre la arena en la playa con una lonita. O en el parque sobre el pasto. Exactamente. Ese tipo de experiencias los hace sentir muy bien, porque además de sentirse seguros, se pueden mover libremente. Si ponemos a un bebé en un bebecit, no sé si se llaman así aquí, estas cositas que se mueven y los tienen como reclinados. Sí, es como una silla rodeada por un círculo que se desplaza. Sí. No, eso es el andador. Bueno. Eso tampoco es aconsejable. Mira qué bueno que lo dijiste. Sí. O sea, el niño va a aprender y va a adquirir la fuerza de sus piernas solito. Solo, moviéndolas, yendo a buscar el juguete que se le fue más lejos, y entonces va a llegar un momento que se va a ir o va retando o va gateando cuando ya está maduro para hacerlo. O persiguiendo al gato o lo que fuere. El reflejo de la luz que le llamó la atención, que esa es otra cosa que a mí me parece muy bonita del contacto con el piso, que es que nos permite otro tipo de contacto con nuestro entorno vital. Y eso, bueno, a mí a la fecha me encanta tirarme al piso y mirar lo que está pasando en el suelo y ver todo lo que ocurre, ¿no? Pero siempre he tenido la certeza de que ese contacto tan directo con el piso me ha permitido, y lo veo en mi hermano también, vincularme con el entorno de una manera muy particular, muy directa, muy concreta, muy empática incluso, que también me ha permitido, y nos ha permitido, porque también lo veo en él, un sistema inmunológico muy fuerte, porque hemos estado cuerpo a tierra, manos en la tierra, manos en las plantas, cuerpo al sol, al aire, ¿no? O sea, muy en contacto con todo. También con la capacidad de conectar desde un lugar de iguales,
con todo lo que está abajo, ¿no? El bichito, el gatito, la plantita, no sé. Entonces, incluso hay... me gustaría acordarme dónde fue que leí esto hace no demasiado tiempo. Lo voy a tratar de buscar después y mostrártelo. Pero viste que a mí toda la vida me ha interesado el tema del cuidado ambiental. Y entonces estoy en una comunidad que reflexiona sobre esos temas específicamente, y hace poco se compartió algo de alguien, no me acuerdo qué pensadora o pensador, que decía que la desconexión que tenemos desde bebés por la cultura en la que nacemos, por cómo está formada nuestra cultura, la desconexión que tenemos con el suelo es directamente proporcional a la desconexión que tenemos con nosotros mismos y nuestros procesos, nuestra impaciencia, nuestro deseo de mediatizar todas las experiencias, acelerarlas, acelerar procesos antes de tiempo, etc. Y directamente proporcional a la desconexión que tenemos con nuestro entorno. Y entonces, a no cuidarlo, a no respetarlo. Exactamente. Y que estas cosas son directamente proporcionales unas de las otras, ¿no? Seguro. No me acuerdo ahora la cita exacta ni de dónde fue que lo leí, pero sí era una reflexión de este tipo, ¿no? Que entonces vale mucho la pena saber todas estas cosas, porque cuando somos adultas y adultos podemos recuperar, ¿no? Podemos recuperar mucho de esto, podemos empezar. Yo lo hago mucho en mis clases, más siempre les estoy invitando a las estudiantes a que usen el piso, a que no se olviden de que están en un piso, ¿no? Que se empujen de ahí, que realmente se entreguen ahí en la postura de Shavasana, que realmente cuando se van a sentar a meditar sientan que están sentadas. Y a veces algunas personas se desesperan porque quieren inmediatamente estar cómodas en esa postura, que yo pienso que es una de las desventajas de separarnos del piso, y por eso no me gustan mucho las sillas, porque luego se cierran las caderas y se rigidiza la columna, porque la columna tiene estos músculos al lado que la mantienen erguida, y esos los dejamos de usar. Entonces después querés estar media hora sentada meditando y te duele muchísimo la espalda y te duele muchísimo la cadera. Ese es un tema, ¿no? Pero se puede ir recuperando poco a poco. Y si no se puede recuperar toda la movilidad o la flexibilidad del cuerpo, por lo menos sí se puede recuperar la noción de lo que significa el piso. Sí. Yo creo que repercute toda esta actitud no intervencionista, no de sugerir al niño lo que tiene que hacer, está estimulando su autonomía, su independencia. Está estimulando muchas cosas que son las que lo van a hacer, no hablo de bueno y malo, sino de, ¿cómo decir?, de una persona que tenga un adulto que tenga esas características o un adulto que no las tenga, que sea independiente o que no sea. Bueno, pongámosle que podemos aislar muchos otros factores. ¿Cuál sería la diferencia entre un adulto que cuando fue de niño tuvo todo este contacto con el piso, con la naturaleza, con la capacidad de mover su cuerpo libremente? Ahora no te olvides y exploremos un poquito el tema de la ropa que permite la movilidad y de no estar tan abrigados, ¿no? De dejar un poquito el cuerpo libre. Un bebé que tuvo esa posibilidad, ¿no? En un entorno seguro, donde había una mirada que lo estaba cuidando amorosamente, pero no invasiva, siempre se quiere llegar a un resultado, ¿no? Entonces... O a protegerlo. Sí. Dios sabe de qué, pero sí, a protegerlo. De un peligro que está en la mente del adulto, nada más. Exactamente. Sí. Que me parece que hay mucho de desconocimiento de los procesos,
creo ahí, un poco, la verdad. Pero bueno, también a un resultado, Ma, porque el niño a los tantos meses debería estar haciendo esto, el niño a los tantos meses debería haber hecho lo otro, ¿no? Entonces, es como un jueguito, sí, hay cosas estudiadas, hay unos parámetros, pero también hay que confiar en la sabiduría Claro, de ese ser, ¿no? sí. Em, También hay que observar atentamente porque podemos hablar de un retraso, tanto cognitivo como físico, o sea, eso es aparte, pero sí, eso sí, ya sí. corresponde a un especialista de eso. Exacto. Pero bueno, pongámosle que un bebé tuvo todas estas posibilidades de libertad de movimiento, de explorar su entorno y conectarse directamente, sin mediatización, con su entorno, solo con mirada atenta, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. De un adulto que cuando fue bebé y cuando fue niño o niña no tuvo esta posibilidad. ¿Cuáles serían las diferencias cuando este ser es adulto? Es clarísimo, se ve claramente. En esto que te decía de la independencia, de la autosuficiencia, del sentirse seguro de sí mismo, De sentirse seguro en el mundo también. exactamente, exactamente, porque todas estas acciones lo llevan a tener la seguridad de ser él el que puede hacer las cosas. Mm, No está el adulto diciéndole, ahora parate, ahora sentate, ahora agarrate de tal lugar. No, el niño va evolucionando con lo que él puede a medida que está maduro. Pero eso viene desde que nace, exacto. que pueda moverse para un lado, moverse para otro, ponerse de cúbito ventral, ponerse de espalda, hasta que llegue a la posición de parado. Ujú. Pero todo lleva sus pasos, Mm. ¿verdad? Antes de llegar a pararse, que puede tener, hay niños que se paran a los 10 meses, hay otros que se paran a los 11, que comienzan la marcha por esa época, hay otros que tienen 1 año y medio y no son capaces de caminar. Yo tuve una experiencia muy fuerte con una niña que estaba muy desarrollada intelectualmente. Ya tenía en este momento, no recuerdo cuánto tiempo, pero hasta le enseñaban inglés y la nena contaba en inglés, o sea que ya tenía como 2 o 3 años, pero tenía tan poco tono muscular, tan poco que era una nena como flácida, no Mm. sabía ni siquiera caerse. Bueno, y despacio, despacio, sí, en ese momento y con esta niña específicamente, que no tenía, le habían como anulado su capacidad de moverse por sí misma. Ese era mi registro. Entonces sí, yo debía estimularla y sí salió adelante. Mm. Recuerdo, fue uno de esos De esos casos que no se te olvidan. que no se me olvidan, me acuerdo hasta el nombre, que no lo voy a decir por supuesto, pero la verdad, difícil, pero salió adelante, Mm. con la satisfacción de haber sentido, porque además la nena ya era una nena tan desarrollada intelectualmente. Bueno, recuerdo que Casi hasta se podría decir que súper. a los 4 años leía. Sí, sí, sí. O sea, para que se den cuenta, había sido estimulada desde lo intelectual, pero no la habían dejado hacer desde lo físico. Claro. Entonces estaba como atrofiada, por decirlo, pero era muy pequeña, así que la sacamos adelante. Me llamó la atención tu mención hace rato del tema de la ropa, porque a diferencia de otros estilos de yoga, en Kundalini Yoga favorece, bueno, sí, se favorece, se estimula, se dice, o se promueve, no sé, el uso de ropa holgada, de algodón, ¿no?
De algodón porque es una fibra natural que le permite al cuerpo hacer todos los procesos que tiene que hacer libremente, ¿no? Si uno se pone una ropa de poliéster o de acrílico, es como tener plástico encima. Entonces, cuando se suda, no se puede completar el proceso, digamos, que se genera con esa sudoración y todo lo demás. Entonces, el algodón está súper bueno y más para una pielecita tan sensible, ¿no? Como la de un bebé. La menor cantidad de cosas químicas o así que se le pongan a un bebé es obviamente lo mejor, pero además que permita movimiento, ¿no? Y que dé libertad en las axilas, que dé libertad en las ingles, que son zonas donde hay mucha concentración de ganglios y de actividad que necesitan estar aireadas y con movilidad. Y me llamó la atención que hablaras de eso, ¿no? Bueno, los resortes en la cintura también, cosas que sean muy blanditas. Que no ajusten. Exacto, que no ajusten. Los calcetines, exacto, todo. Exacto. Que bueno, el tema de los calcetines aparte, ¿no? Los calcetines hay que usarlos solamente cuando son estrictamente necesarios o así, pero es muy benéfico desde para la fascia plantar, todos los músculos de la planta del pie, la sensación de agarre en el piso, hasta nuestro sistema inmunológico. Me estabas contando, ¿no? De una persona que vive en Canadá y que sacan a pasear al bebé con ropa súper abrigada, pero descalzo. No sobre la nieve. No, de carriola. En una carriola, sí. Y los piecitos al aire. Exacto. Que yo hasta me impacté cuando nunca viví en zonas que nieva, pero me impacté pensando que frío. Además, yo tengo frío en Necochea en invierno bajamos a la playa y aunque haga frío, te sacas un rato los zapatos y caminas descalzo en la arena. Estás tapado hasta las orejas, pero te pones descalzo un rato con el frío, hasta metes un poquito la planta del pie en el agua congelada. Se siente como algo que es, pero que hace bien. Se siente que hace bien. Pero bueno, entonces quisiera preguntarte un poquito sobre esto de la ropa en los bebés. Que tiene que ser ropa que les permita moverse y ponerles, cuando es invierno y hace frío, por supuesto, pero ropas holgadas. Y en verano, que estén sin ropa, con un calzoncito o desnudos. O sea, el tema es que la ropa la ropa tiene que dejar que se muevan libremente, no tiene que ser una limitante. Exactamente. Por eso que cuando el tiempo está bueno, por ejemplo en la playa, que hace calorcito, no al rayo del sol. Me vuelvo loca cuando veo que llevan a un bebé a la playa a las 12 del día y sin gorro, por ejemplo. Sí. A mí me produce, no sé, escalofrío. Pero de cualquier manera, a las horas aconsejables, en la playa, un bebé puede estar desnudito o con un calzoncito, con lo que sea. Sí. Desnudito. Ahora que estuve en Puerto, hay familias que lo hacen. Cuando las niñas y los niños son muy chiquititos, o sea, no hay ningún problema. Exactamente. O sea, y ese sentido de pudor natural después por supuesto sucede. Exactamente. Después sucede a su propio tiempo. Pero no está bueno tampoco implantárselos, porque un bebé no tiene por qué relacionarse de esa manera con su cuerpo. ¿Cuál es la vergüenza de su cuerpo? Claro. O el pudor de su cuerpo. Eso es una mirada de adulto que, ¿no? Que bueno, también entiendo que puede ser complejo porque pasan cosas muy, muy fuertes en el mundo y dependerá del entorno en el que cada quien viva, ¿no? Pero en principio es algo que puede estar bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Ma, para ir cerrando, ¿algo que quieras compartir de tu librito que está ahí abierto? Bueno, la no intervención. Pero vamos a decir del de qué libro estamos hablando. Estamos hablando de un libro que es muy viejo. Es el libro Moverse en Libertad de Emmy Pickler, que fue una doctora, una pediatra, que empezó a observar niños en el Instituto López de Budapest
Y ella dice desarrollo de la motricidad global. Ella trabajaba con niños huérfanos Sí, que habían perdido a su madre o a su padre en la guerra, exactamente. en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, ella como doctora los empieza a observar y a los niños en el contexto habitual de su vida, no en ambientes fabricados. Entonces empezó a experimentar esto de ponerlos en el suelo, protegidos por una manta, y empezó a observar su desarrollo. Y a pesar de haber sido niños que tenían serias o que deberían haber tenido serias dificultades emocionales, como tenían un soporte emocional por la gente que los cuidaba, los tocaba, los miraba, y el soporte del piso, fueron creciendo como niños autónomos, independientes y sanos psicológicamente hablando. O sea, todo esto tiene beneficios e impacto positivo a nivel físico, ¿no? Y a nivel emocional. A nivel emocional y a nivel cognitivo. Sí, también, por supuesto. Por ejemplo. A nivel cognitivo, porque vamos a ponernos un instante en el lugar de un niño, ¿no? Lo estoy intelectualizando como adulto. Pero si yo en algún momento puedo ponerme sobre mis rodillas, apoyar las palmas de mis manos y empezar a gatear a los 8 meses más o menos, estoy pudiendo hacerlo por mí mismo. Entonces eso me está fortaleciendo internamente como persona, aunque tenga 8 meses. Todo ese crecimiento autónomo e independiente, pero con observación del adulto. Por eso insisto en que no es que los tiramos al piso. Claro, además también existe esta cuestión de la neuroplasticidad que ahora se estudia tanto también, que dice que, o sea, que no solamente el cerebro manda un estímulo, una señal, una orden, por decirle así, y el cuerpo se mueve mediante las terminales nerviosas en los músculos y así, órganos, etcétera, sino que hacemos cosas también que le devuelven una señal al cerebro y así se van creando, se mielinizan, digamos, estas conexiones. Entonces, por eso también es importante permitir que las personas hagamos a nuestro propio tiempo, en nuestro propio proceso madurativo, y lleguemos a los lugares por nosotras mismas, porque así se crea la conexión. Claro. Así se crea, y entonces eso crea una nueva red neuronal, digamos, una nueva conexión. Y se amplía la capacidad de ese ser. Estamos hablando siempre de niños, yo siempre digo normales entre comillas. No estamos hablando de un niño con síndrome de Down, no estamos hablando de niños con determinadas condiciones particulares que requieren una atención específica. Especializada. Exacto. Exactamente. Sí. Normales, no sé si sería la palabra, podría ser que no requieren una atención particular debido a ninguna condición extraordinaria, que ella fue descubriendo a través de la observación, la evolución de los niños, porque las cuidadoras les brindaban como el soporte emocional a esos niños, a través de la mirada, de tocarlos, de acariciarlos y de poner juguetes adecuados a su edad también. O sea, fue una experiencia muy bonita la que hizo esta mujer, y la verdad que no me acuerdo exactamente la época, pero bueno, hace muchos años. Sí. Entonces, para concluir, yo sí les comparto mi experiencia, bueno, les comparto un rato a mi mamá, que quién sabe por qué nos crió en el piso a mi hermano y a mí, de lo cual siempre estoy agradecida, Ma, te lo digo. Qué bueno. Sí, porque sí puedo sentir el impacto positivo que eso ha tenido en mí, que tiene aún en mí, en muchísimos niveles,
Y obviamente no es una cosa aislada, ¿no? Por supuesto, es un conjunto de cosas, pero toda esa crianza muy cerca del piso, ¿no? Muy, pues sí, muy en contacto con mi propio cuerpo. De enraizamiento, Sí, digamos. exactamente. Sí, sí tiene un gran impacto en quien soy hoy como adulta, lo puedo sentir claramente. Entonces, también he tenido la oportunidad de trabajar para niñas y niños, con niñas y niños, y entonces eh, veo con un poco de preocupación algunas tendencias, ¿no? Que ocurren en este mundo tan, pues sí, tan mediatizado, tan acelerado, ¿no? Como esta incapacidad que tenemos de sostener procesos, ¿no? De comprender, de esperar, De de esperar, paciencia. esperar que las cosas maduren, esperar que sucedan por sí mismas en nosotros, en las otras personas. Estos espacios que me parecen, yo no sé qué sería de mi vida si no me hubiera aburrido de niña. Qué No, bueno, qué que no sé bueno. qué hubiera sido de mi vida si no hubiera vivido en una ciudad donde el invierno los días duraban poquitas horas y eran eternas horas vacías porque no había tele en nuestra casa, no había internet en esa época en las casas, había libros, había juegos de mesa, había materiales, siempre nos tenían ustedes en lugares muy cerca del piso. Me acuerdo que teníamos un mueble que tenían estos cajones muy cerca del piso, repletos de cubos, cositas, no sé qué era. Rompecabezas en sus bolsitas, Pero papel. no rompecabezas de los de ahora, sino de figuras. Sí, sí. Incluso papeles con crayolas o lápices de Sí, de colores. todo, O sea, materiales. exacto. Es muy importante porque los niños comienzan a inventar y a crear Exacto. cosas a través de aburrirse. Es, Ahora a los papás los vuelve locos que los niños se aburran. sí, y es terrible. Y me parece a mí que estamos matando la creatividad, la imaginación, la capacidad de crear conexiones entre una cosa y otra. O sea, cuando una persona te aburres, no tienes música que escuchar en tus audífonos, ni una tele que mirar, ni nada, ¿qué haces? Bueno, empiezas a mirar el mundo a tu alrededor. Acto seguido lo empiezas a investigar. Acto seguido empiezas a interactuar con él. Acto seguido empiezas a hacer lo que es propio de los seres humanos, que es modificar o impactar en nuestro entorno, ¿no? A ver qué hago aquí, a ver qué hago acá, no sé qué, y así alguien se vuelve artista, otro se vuelve ingeniero y otro se vuelve, no sé, otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas que parecen tan básicas como permitirnos, siendo adultas, adultos, estar en nuestra casa y simplemente tirarnos al piso, a sentir nuestro propio cuerpo, a sentir la tierra que nos sostiene, a sentir nuestra propia respiración, que se siente mejor cuando estamos de espaldas, y hacer esta práctica como un simple estar. No necesitamos hacer algo. Estar es más que suficiente, ¿no? Es... Yo recuerdo en mi sala de psicomotricidad, en ese kinder Montessori hermosísimo que trabajé 15 años, no se trata de darles las cosas hechas a los niños. No. Yo no tenía juguetes elaborados, no tenía disfraces. No, por Sobre Dios. todo a las niñas les encanta vestirse. Tenía pañuelos, tenía telas de distintos colores. Entonces, ay, bueno, quiero ser una princesa. Bueno, y a ver, ¿y cómo te vas a hacer el turbante o la corona de la princesa? También había en la sala un espejo que abarcaba toda una pared, ¿no? Entonces, pues
ahí, y ella en su imaginación empieza a crear cosas. Y Claro. si necesita, te pide ayuda. No es Pero- una princesa de Disney, sino es su No. propia princesa. Exactamente, con las telas que tenía, con tal vez una diadema, con alguna cosa que había. Por Sí, supuesto, hay además, materiales para sí, proveerles para que creen, ¿no? si te fijas, bueno, me estoy yendo por las ramas a otro tema, pero si te fijas, esta cosa de ahora, de que tenemos hace un par de décadas, desde toda de explosión de cosas para niñas y niños a través de Disney y otras industrias similares, nos vuelven consumidores desde muy chiquitos, ¿no? Porque cuando yo iba a la escuela, todos teníamos el mismo estuche, el mismo portafolio, el mismo, no sé, no La había, misma mochila. sí, no había monitos en las cosas, no había personajes. Entonces, después empezaron a aparecer que los pitufos, que Hello Kitty, pero era muy poquito, era muy poquito. Después se convirtió en una explosión en los 90. Entonces, desde chicos ya estamos condicionados A consumir. a consumir, pero bueno, ese es otro tema. Pero estaba diciendo lo de recuperar el contacto, ¿no? Con el... Y la creatividad. Exacto, con la creatividad, la capacidad de estar, simplemente estar, de no exigir resultados a nosotros, ni a nadie, ni a nada. Que me acordé de otra cosa, Ma, que curiosamente mi hermano surfea y se pasa largas horas de su vida mirando el mar en silencio o adentro del mar esperando una ola. Y yo me dedico al yoga y la meditación y me paso largas horas sentada contemplando el mar de mi propio interior. Creo que la capacidad que ambos tenemos de esto, de este espacio Consigo mismo, de alguna exacto, manera. también tiene mucho que ver con todo esto. Aunque seamos también impacientes y acelerados en otras cosas y pero hay un espacio que hemos cultivado que viene de muchos, para mí tiene mucho que ver con eso. Sin duda también con el contacto con la naturaleza, pero sí tiene mucho que ver con con estos espacios de estar con nuestro propio cuerpo y nuestros propios procesos, ¿no? Así que bueno, pues gracias, Ma, por compartir tu... A vos por haberme permitido participar. Sí. Así que bueno, pues esperamos que esto les sirva de nada, de inspiración, de reflexión. Si tienen niñas o niños cerquita en sus vidas o... Vecinos, Sí. sobrinos, lo que fuera. O Nietos. para hacerlo en sus propias vidas, recuperar el contacto con el piso, empezar a ver el piso como no solamente como este lugar en el que nos deslizamos para trasladarnos de un lado a otro, sino tal vez empezar a amigarnos con el piso de nuestra propia casa, mantenerlo limpio, dejar la mugre de la calle afuera, que es donde debe estar, andar en calcetines en casa, empezar a estar descalcitos, que los pies hagan su trabajo, usar el piso lo más que se pueda y ver qué va pasando ahí, que seguramente serán cosas bien entretenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Satnam. Gracias a todos. Satnam.